Porque aquí no nos andamos con medias tintas. Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy tu anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Y bueno, ya sabes que tenemos aquí el escaneo del código QR para depositarnos a través de tu donativo en PayPal. Y acá abajo puedes hacerlo a través de Mercado Pago si tienes la oportunidad de darnos un donativo en el enlace o transferencia directa. Y bueno, hoy en día vamos a hablar y te tengo que platicar del podcast o la narrativa, porque tampoco es un podcast, ella lo ha dicho Liliana Soledad Regueiro, de Estafador de Sueños. Su capítulo es la parte 2 de El Castigo, así se llama. Las cosas pues van subiendo de tono con lo que respecta a los castigos que ella va recibiendo de este psicópata narcisista y que nos podemos dar cuenta del método de control y que definitivamente cuántos Sergio Andrade no andarán sueltos, que desgraciadamente no son famosos, que hacen esas atrocidades con la gente. Ahora imagínense con menores de edad en aquella época, y estamos hablando de los 90, donde hace que si tú eres una persona consciente y pensante, no solo estaba el delito de corrupción de menores, y lo he venido repitiendo, hay muchos más delitos que obviamente una persona que sea abogada y experta en leyes aquí en México sabe que hubo privación de la libertad, que hubo privación de comida y hubo privación de muchas cosas. Explotación laboral, por decir lo menos. Fíjense nada más. Ella dice, y comienza esta narrativa con cómo estos castigos fueron incrementando hacia su persona. No los voy a narrar aquí, para eso váyanse a ver el canal de Liliana Soledad Regueiro. Me parece muy gráfico, muy fuerte y que de verdad las autoridades deberían de tomar en cuenta su narrativa. Y este señor, por decirlo menos, no debió haber salido de la cárcel, ¿eh? Debió haber obtenido cadena perpetua. Y se los voy a comentar de la siguiente manera. Ella, Liliana Soledad Regueiro, se empezó a automatizar. ¿Por qué? Porque entró en modo de supervivencia, en no querer los castigos que ya le estaba imponiendo. Y entonces se empezó como que a tatuar, por decirlo menos, esa frase de perdón, por favor, ¿cómo puedo resolver el problema? Tratándole de implorar ese tipo de cosas. Ahora bien, menciona sobre todo y se culpa, que no debe de culparse, porque definitivamente este tipejo tiene una alta gama de manipulación. Entonces, primero, si se hacía pasar por un supuesto maestro de música, por un supuesto compositor,
Entonces, pues todas las personas caían, sobre todo, porque pues ya traía bajo el brazo a Gloria Trevi, un producto que finalmente era para las masas, para idiotizar a las jovencitas de la época, de los 90. Y que pues él le sacó raja y ventaja, hay que decir lo que es. Y obviamente perfeccionando sus técnicas desde que estaba más joven y que ya hemos venido narrando las personas que pasaron por este tipejo, pues entonces aquí ya tenía como digamos el masterclass de manipulación, de dominación y tratar a estas jóvenes, primeramente, que se convirtieron en adultas dentro de esta asociación coercitiva, como se le viniera en gana. Esa es la cuestión. Alejados de sus padres, alejados de todo entorno, y él tratando de construir su culto y su familia particular, con una remezcla de muchas cosas, pero imperando los castigos. Ahora bien, esta Liliana dice que pues ella, cuando se empezó a dar cuenta de todo este entorno violento, porque la violentó de muchas maneras, pues nos damos cuenta que ella empezó a escribirle cartas, como era el modus operandi. Y a través de esas cartas, él sabía y tejía la estrategia de la manipulación, que esa también es una verdad inminente. Y ahí no para la cosa, sino las formas tan tremendas, esas formas tan tremendas que pues finalmente hicieron que Liliana se disasociara y entrara en ese método de supervivencia, tratando de cómo sobrevivir a un culto, que donde él era el importante y que podía hacer lo que se le viniera en gana con todas, sin restricciones, sin tapujos, digamos, y obviamente su método de control, que se nota que ese método de control a él lo motivaba, lo movía, y sobre todo jalarles la rienda, y que obviamente estas muchachas primero fueron con una promesa en decir, bueno, así como es Gloria Trevi, a mí me va a lanzar al estrellato y todo este tipo de cosas, y no porque ellas fueran ambiciosas, sino porque cada una de ellas tenía una meta, ya sea como Liliana, que quería sacar a su familia de pobre, que dejaran de ser panaderos, comprarles una casa, y obviamente el adolescente adolece, a decir verdad, y se le hacen las cosas muy fáciles, que todas las cosas con gran entrenamiento le iban a caer del cielo cuando se encontraron con esa terrible realidad. Y más Liliana, que ya le tocó un Sergio Andrade mucho más enloquecido. Y con eso no quiero decir de que las cosas no las hiciera conscientes, porque se nota que en la narrativa de Liliana, este cuate disfrutaba haciéndole todas esas cosas a todas ellas, a ver hasta dónde aguantaban o las hacía aguantar, como el dolor físico, el emocional, y obviamente también qué tantas
cosas elevadas 3X podía hacer con estas muchachas y que ellas toleraran todo eso, con tal de tener el control. Fíjense lo que les estoy comentando. Ella dice que, pues al escribirle estas cartas, se dio cuenta él perfectamente cómo era ella, cuáles eran sus miedos y otras cosas que ella pensaba, y esas las fue utilizando como herramientas. Y a tal punto que ella ya le tenía pavor y pánico. Y además, las formas en las que ella fue violentada, como está esta narrativa, de verdad tienes que ser un insensible o ser poco empático, no tener nada de empatía, para comentar a lo mejor que se lo merecían cuando no, nadie se merece ese tipo de trato ni de vejaciones. Ahora bien, entrando a eso, los golpes fueron más frecuentes como método de control. Latigazos de más de 100, aguantarse sin llorar. Y después venía lo más aberrante, que era tener relaciones con ellas. Ya saben de qué tipo. Y ellas todavía fingir que les gustaba lo que estaba sucediendo en el entorno para satisfacer a este psicópata narcisista. Fíjense nada más, ¿eh? Y sobre todo, hay algo que me llama completamente la atención con lo que respecta a esta narrativa de Liliana, que alguna vez yo les mencioné que dentro de lo que es esa supuesta academia que estaba en Río Churubusco, o más bien en Osa Mayor y Osa Menor, que en otro video yo les mostré cuál era la academia. Yo les comenté que esa academia recientemente se había abierto en los 80, 84 antes del terremoto, 82, antes de que estuviera formado Boquitas Pintadas, por ahí así, esos son los años. Y yo les comenté, y lo vuelvo a sostener, que supuestamente era una academia de arte donde ahí Gloria Trevi hacía los folletos coloreados y los entregaba en Plaza Universidad, porque queda cerca en un trolebús que vayas a esa plaza. Y entonces se cerró, no duró ni tantos meses, se rumoraba que algo había pasado ahí y quedó abandonada. Entonces ese inmueble está registrado, si no a nombre de Sergio Andrade, a nombre de alguien más, porque recordemos que este cuate siempre se estuvo cubriendo las espaldas, porque por la narrativa de Liliana Soledad Regueiro, dice que quiso abrir y quiso hacer el mismo modus operandi por ahí de los 90 y se volvieron a instalar ahí en Osa Mayor y Osa Menor, donde sirvieron de chalanas, pintar, arreglar y todo esto, y supuestamente bajo el mismo pretexto de la Academia de Arte. O sea que a veces el psicópata también vuelve a recurrir a las mismas metodologías. Habla Liliana que fue ella y nombra a otras más.
Les digo que para eso ustedes tienen que ver su narrativa. Y entonces de ahí se salta, para no ahondar en más detalles qué pasó en ese inmueble, si nada más trabajaron por trabajar o ahí quedó la cosa. Porque ahí habla de que después estuvo XC Remix y que rentaron esa famosa casa que aparece en el Trevichurro, donde ciertamente en esa casa tenía que estar cerca porque Gloria iba a hacer sus cosas y que pues dice que ella se la mantenía golpeadas y aún así tenía que hacer cosas, entre ellas la cocina, y que pues obviamente ella se da cuenta a el tiempo, la distancia, lo siguiente, y eso es lo que les voy a contar. Y es y eso es a tiempo y fecha de que era para que no pensaran, para tenerlas atolondradas y que sintieran que no tenían ninguna de ellas escapatoria. Ahí ya menciona, en este relato también, que ya aparece la figura de Karina Yapor. Y para lo que ella narra, al parecer, todo lo que conlleva a Karina es que ella se da cuenta a todo esto de su existencia. Puede ser que haya errores cronológicos porque ella está recurriendo a una especie de diario que a estas alturas del partido, diría yo, que ha de ser volver a esas viejas heridas, revivir y tratar de sanar lo que a lo mejor quiso dejar en el pasado. Y suficientemente doloroso volver a traer esos recuerdos. Cuando oyes esa narrativa de Liliana, a veces uno como espectador dices, antes no es tan peor. Porque sí, son unas sobrevivientes de un culto donde las maltrataron de todas las formas posibles. Habla también de algo muy interesante, porque su narrativa dura como media hora, que sería que sí, en el culto había jerarquías. Y yo les dije, era una estructura piramidal, donde sencillamente la cabeza de todas estas atrocidades se llama Sergio Andrade. Brazo derecho, brazo izquierdo, Gloria Trevi y María Raquenel. Y de ahí iban en escalona y obviamente las que entraban al último era que les tocaba corregido y aumentado las técnicas del psicópata narcisista, y en el cual también comenta Liliana los horrores de que casi siempre ella se la pasaba castigada, junto con otras alrededor, que también las menciona. Y entonces, esto conlleva a que iban entrando más abajo en la escaleta de este culto, y ellas era a las que les iba peor, porque él seguía refinando estas técnicas de castigos, de golpes, de cuestiones 3 X, cuestiones grupales,
y que le tocó a Liliana ver a sus demás compañeras en esos actos lascivos 3X, a las muchachas de igual de golpeada que estaba ella, y tratando de poner buena cara y que supuestamente estaban disfrutando después de un acto tan atroz. Fíjense nada más esta especie de narrativa que sí es dolorosa, la verdad, de escuchar algo con tanto detalle, pero si Liliana lo está haciendo así, es para que la gente se dé cuenta que hay un solo culpable en todo esto y que está peor que los animales. Eso también hay que decirlo. Porque sí, verdaderamente y francamente, es una narrativa muy cruda, con una realidad perdón, perdón, que a nadie le gustaría pasar, ni estar en los zapatos de ellas. Esa es la verdad. Que la justicia, desgraciadamente, aquí en México no llegó nunca, y que por el contrario, esta persona, el psicópata narcisista de Sergio Andrade, rebasó los límites y estas personas psicópatas narcisistas se pasan todas las leyes por el arco del triunfo. Ahora imagínense con el reconocimiento que supuestamente tenía él en aquella época por ser el creador de Gloria Trevi. Y de igual manera también hay que decir que no solamente decir, ay, era el creador de Gloria Trevi, sino de igual manera, pues no, pues la grandiosa canción de Cristal, uy, no, Eloti, la canción que le entregó a Yuri, uy, no, la composición que le hizo, que le entregó a César Costa, llamado Tierno, y así como se sigue. Entonces, estos seres, porque no podemos ni llamarlos seres humanos, van creyendo que siempre se van a salir con la suya y que pueden hacer lo que se les venga en gana. Lo malo aquí es que, desgraciadamente, tiene un hermano que no lo dudaría, mas no lo puedo confirmar, que también, por ser político, sea un corrupto de alta cuenta y que fue el que ayudó a su hermanito a andar por todos los países habidos y por haber, delinquiendo con estas mujeres, y ciertamente terminó donde está la historia hasta ahorita, que lo único que pueden hacer es hacer una demanda en Estados Unidos por remuneración de los daños, porque pues aquí se le juzgó por corrupción de menores, pero yo creo que sí se le puede juzgar por otros delitos más. Que no lo quieran hacer porque a lo mejor su hermanito mete las garras para que este cuate siga afectando más personas, ese es otro cantar. Ahora bien, también dentro de esta narrativa, Liliana comenta que aunque todo estaba conformado en una estructura piramidal, eso no quiere decir que ni María Raquel ni Gloria Trevi no les impartieran castigos. Y dice también que a todas las manejó de diferente manera. Y los castigos imperaban de diferente manera, pero siempre había golpes de por medio.
y casi todo era con un cable. Entonces, ahí podemos ver que ninguna de ellas se la pasó bien. Por el contrario, no era tampoco ninguna ventaja que María Raquenel fuera la mano derecha de este tipejo y Gloria Trevi la mano izquierda. O sea, aunque hubiera ese patrón, de todas maneras a cualquiera de ellas le tocó lo suyo, en gran o mayor medida y en gran escala. Y de igual manera, también habla Liliana que una de ellas la vigilaba cuando limpiaba la cocina y anotaba todo lo que había hecho. Y el tiempo también fue un factor muy importante. Y era tenerlas peor que acuarteladas en una base militar. Recordemos que los militares también tienen a ciencia cierta todo lo que es un programa de desempeño, desde tender sus camas, levantarse temprano, hacer entrenamientos, un entrenamiento duro. Y esto se podría, entrecomillado, asemejar a las características de manejarlas no solo Sergio Andrade como soldados, que en un chasquear de dedos la estuviera haciendo lo que él quería, a la hora que él quería, cuando él se le antojaba. Y hay un evento muy penoso de ella que narra en uno de los castigos, que es hacerle cosas 3X sin su consentimiento, y que muchas veces ella articula la palabra que siempre fue forzada a hacer estos actos lascivos 3X, y que pues también no solamente ya es corrupción de menores, vuelvo al punto. Y sí, yo te invito a que oigas su narrativa, si es que tienes el estómago para hacerlo, porque su narrativa es muy fuerte. Y sobre todo, las gráficas que te muestra de Sergio Andrade, es un monstruo, es un asqueroso. Tiene todo los matices de que con poder, con reconocimiento, según esto, nos damos cuenta de lo que son capaces de hacer por brincarse las reglas. Y no lo estoy hablando socialmente hablando, moralmente hablando, no. La forma de destruir por dentro a una persona, tanto mentalmente, físicamente y álmicamente. O sea, de verdad es todo un logro que estas mujeres hayan salido adelante a pesar de todo lo que este peor que animal les hizo con conocimiento de causa. Esa es la cuestión, y la gente tampoco es para que las pobrete todo el tiempo, no. Creo que se tiene que ver desde un punto de generar conciencia, que así como es Sergio Andrade, hay muchos circulando en este mundo y que no se les ha puesto un alto. Por el contrario, todavía se culpa a las víctimas hoy en día de pertenecer o haber pertenecido a una asociación coercitiva. Y eso habla de la falta de madurez socialmente hablando. Y hay más que te quedas pensando.
no solo actuó Sergio Andrade solito, no. Hay mucha gente dentro de Televisa que lo sabía, mucha gente adentro de TV Azteca que lo sabía, entre eso la Chismoy, que no se venga a dar baños de pureza con que hicieron una gran investigación y que no sacaron raja de eso. Televisa cuando pudo también sacó raja de eso. ¿Y cuánta gente más no cayó y no denunció estos hechos? Y eso habla de que las televisoras son igual de puercas. La gente que trabaja allá adentro, que sabía lo que estaba pasando y que se las agarraban de chunga y de burla. De estar en este séquito, digámoslo así, y se normalizaron muchas cosas. De verdad, hay mucho que pensar y reflexionar en esto que es el nuevo capítulo, lo de Liliana Soledad Regueiro, porque no es verlo por encimita, una cubierta nada más, no. Es profundizar lo que te están comentando. Así es que, ojalá, y si la demanda de las Jane Does procede de forma penal, ojalá y le caiga a este tipejo el karma de finalmente que lo tengan refundido y que muchas personas aprendan de estas historias a detectar a un psicópata narcisista y correr de ahí o denunciar de forma colectiva si es que fueron parte de una asociación coercitiva. Bueno, por mi parte es todo. Esta fue Preso Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Y obviamente vamos a seguir narrando estas historias en una forma de análisis y de concientizar que lo que estamos escuchando es para tener un aprendizaje de situaciones tan escabrosas. Hasta otro videito, bye bye.